Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? 7 en punto de la tarde en Argentina, porque yo acá estoy en la medianoche europea. Estoy visitándolo a mi hijo, estoy en Barcelona. Es un gusto estar con ustedes en la novena charla de Río. Ay, ya pasaron 9, ¿eh? ¿Quién diría? Faltan 11 semanas para la gran cita, para el 29 de noviembre, esa primera manga, esa primera ventana que vamos a tener de la primera edición de la Maratón de Aficionados, y faltan 4 semanas para lo que va a ser el primer evento oficial de la maratón, que va a ser la premaratón, donde en la Laguna Setúbal, allá en la ciudad de Santa Fe, van a participar un poco más de 20 nadadores buscando completar el recorrido de 4 horas, que es lo que desde el comité organizador se les exigió a todos los solistas que van a intentar unir a nado Santa Fe con Coronda. Novena charla de Río, presentada por DAC, que es la compañía argentina de artículos de natación líder en el país. Y hoy, primero quiero que me disculpen por el tono que estoy usando, porque acá es la medianoche y estoy con gente que mañana se va a levantar muy temprano a trabajar. Nosotros estamos de visita, por lo tanto nos podemos dar un gusto de levantarnos un poco más tarde. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando con dos fenómenos, dos nadadores de aguas abiertas, jóvenes ellos, nadadores de la última edición de la Santa Fe Coronda, el santafesino Aquiles Balaudo y el cordobés Tomás Rodríguez. Y recuerden que la semana pasada nosotros les habíamos prometido que íbamos a hablar de lo que es el tercer tip hoy, de lo que es una clave para un nadador de aguas abiertas, para un nadador que pretende nadar la Maratón Santa Fe Coronda, como es el ahorro de la energía. Un ahorro de energía, una administración de la energía que es muy clave para poder prolongar la llegada del cansancio y del dolor. Recuerden que hasta el momento dimos dos tips. El primero es el de las brazadas por minuto, que tiene que tener en cuenta un nadador al establecer el ritmo en el río o en una competencia de aguas abiertas. El segundo es la respiración para el costado, dejar que nuestro bote haga todo el trabajo de orientación. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Que fue esto de que un nadador que levanta la cabeza para respirar y para orientarse y mirar para adelante, cada 20 brazadas termina levantando la cabeza 1700 veces y por lo tanto termina perdiendo su línea horizontal de nado, y eso le significa esforzarse más y eso significa perder lo que es la administración de la energía. Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que es la alimentación en ese contexto de administrar energía. Bueno, así que bueno, José, te saludo, ¿cómo andás? Perdóname el ¿Cómo tono, estás? estoy en la medianoche de Barcelona, de Europa. ¿Cómo andás vos? Bien, muy bien. Bueno, te veo la cara, más allá de ser la medianoche ya en Barcelona, en España, hay una cara de cansado y me parece que debe haber sido por ese momento tan lindo que viviste, poder reencontrarte con ese Mediterráneo, en Sumer, en Bainún, ¿así se dice? ¿Digo bien? Bañul, Bien, Bañul. esos 10K que hiciste hoy por la tarde, contame un poquito, porque me imagino la sensación de aquel, uno siempre recuerda tus primeros años, y cómo es la sensación, qué fue lo que viviste, Diego. Bueno, primero que no fue a la tarde, fue muy tempranito, a las 8 de la mañana se largó de Claro. acá. Ustedes estaban todos durmiendo a las 3 de la mañana de Argentina. Fue una prueba por el circuito Oceanman. Es la primera vez que se hace aquí en esta localidad de Francia, y yo creo que es comparable a lo que pasó en la primera edición de Argentina en Villa Langostura en el 2023, porque hubo aproximadamente unos 300 nadadores que compitieron en las tres distancias. Yo me anoté en la categoría o en la distancia de 10 kilómetros. Y la verdad que la pasé bien, la disfruté. Fueron 2 horas y media de nado. Llegué tercero en la general, llegué primero en la categoría, pero eso es lo que menos cuenta, porque acá ya a los 57 años como los tengo yo, lo importante es disfrutar. Y la verdad que me entrené mucho para esta prueba.
porque si hay algo que ya no quiero hacer a los 57 años es sufrir cada vez que me tiro a competir. Así que estuve muy bien, muy cómodo, nadé con traje, el agua estaba en 23, 22, 23 grados, un lindo día, una linda mañana para nadar, y vos sabés que yo llegué tercero y entre los dos que pelearon el liderazgo hasta el final, hay un nadador que fue nadador de la Santa Fe Coronda, que es el francés Bertrand Venturi, que nadó en Venturín, los sí. 2012 y 2014, me parece, y que en el 2014 fue su primera o su mejor colocación saliendo cuarto en esa edición, que creo que ganaba el italiano, bueno, no me acuerdo cuál es el nombre del italiano, pero que ganó 2 veces seguida el italiano. Así que bueno, no, muy linda jornada, valió la pena visitar a la familia y darse el gusto de estar nadando otra vez en aguas abiertas. Escuchá, te aprovecho porque hoy vamos a hablar de alimentación y estamos esperando a dos grandes que ya han corrido la Santa Fe Coronda, uno un poco más, como es el galvense Aquiles Balaudo, y el otro es Tommy Rodríguez, el cordobés, que por primera vez ganó el selectivo allá en el mes de diciembre y bueno, después participó de la competencia. ¿Cómo hiciste 10K ahí? Eso, ¿cómo es el trayecto? ¿Dónde te alimentabas? ¿Con qué te alimentaste? Bueno, fueron 2 vueltas de 5 kilómetros y había un bote eh, en el kilómetro 3 y después dábamos la otra vuelta y en el kilómetro 8, porque estaba siempre en el mismo lugar. Y Mm. era un bote que te ofrecía líquidos, agua, Gatorade, Powerade, te ofrecía frutas. Y bueno, al momento de llegar al barco tenías que desviarte un tramo, unos 30, 40 metros, y ahí había varias personas ofreciéndote. Entonces vos tenías que decir, quiero agua, quiero esto, quiero lo otro. Yo llevaba, como generalmente hacen los nadadores que llevan traje de neopren, que si no lo llevan en la malla, lo llevan en las mangas. Llevaba dos geles que en las 2 paradas que hice, porque las 2 veces que pasé por el barco, Mm. pude alimentarme, pude ingerir y tomé agua. En la primera vuelta con un gel y en la segunda vuelta comí un pedazo de banana y la verdad que me cayó muy, pero muy bien. Muy bien. Hay que decir que para vos es una distancia súper corta y no comparable con lo que vamos a vivir en el 29 de noviembre, el 6 de diciembre y el 21 de febrero de la próxima temporada. Eh, José, José, ya para mí a los 57 años ya no hay distancias cortas. Tengamos presente eso. ¿Eh? No, no, sí, bueno, la verdad que sí, el esfuerzo sobrehumano que van a hacer todos los participantes que van a estar visitándonos en las 3 montanas de la Santa Fe Coronda, eh, va a ser admirable. Entonces, por eso es que estamos haciendo todo esto, por eso que estamos trabajando, por eso que le estamos poniendo todas las pilas a esta organización y se van acercando las semanas, y bueno, y la cosa ya empieza a tomar color, empieza a tomar forma. Así que bueno, estamos muy contentos. ¿Te parece, lo- José, si mientras vos me ¿están? contás cómo está el río, ya le damos la bienvenida a Aquiles y a Tommy? No te quise dar a la altura porque vos decís que doy malas noticias, pero el fin de semana, durante la semana llegó 1,70 m, hoy bajó, está en 1,66 m, bajó 4 centímetros, pero bueno, qué lindo ahí, Balaudo con la camiseta argentina, qué lindo, hola Aquiles, hola ¿Cómo amigo, andan? Buenas noches para Diego, buenas tardes para los demás. ¿cómo andás? Hola, Lindo volver a verlos a todos de nuevo. Mm, Hola Tomás. hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches a vos, Diego, allá en Barcelona. bueno, chicos, gracias por No sé unirse. cómo le habrá ido, no sé cómo le habrá ido a Instituto, pues se cambió la camiseta No, ganó, de hoy ganó, en la ganó. tarde. Ah, bueno, bueno. No, Diego, dale. todo esto viene porque estuvimos haciendo la prueba del vivo con Aquiles y con el Tommy, y el Tommy justo había metido un gol en instituto. Pero pobre Tommy, se comió 4 con Unión de Santa Fe, así que Unión que hace rato que le hace Uh, memoria a nadie, se lo hizo a instituto, así que pobre Tommy, no se sabía si la Me rojiblanca tiré la la chapa. eliminó por instituto o por Unión. Bueno, José, ¿querés que arranque yo? ¿Querés que arrancás vos? ¿Cómo querés hacer?
Dale, dale vos, dale vos, dale vos, dale vos. Bueno, la verdad que la charla de hoy va a estar buena porque vamos a tener a un nadador que debe andar rondando las 7 u 8 ediciones y a otro que debutó en febrero último y que yo estoy, la verdad, muy interesado en que él cuente sus experiencias, porque debutar en la Maratón Santa Fe Coronda con 37 grados de temperatura ese domingo y con casi 30 grados de temperatura del agua no es para cualquiera. Y estoy hablando de Tommy, con quien quiero empezar, eh, preguntándole, Tommy, eh, ¿cómo fueron esas sensaciones? Porque vamos a tener en cuenta esto, va a haber 60 nadadores solistas, como le llamamos nosotros, que entre el 29 de noviembre, el 6 de diciembre o el 21 de febrero van a estar compitiendo ellos, haciendo la prueba y cumpliendo el sueño de su vida. Y así como te tocó a vos, en febrero último, yo creo que ellos deben estar muy, pero muy interesados en escucharte cuáles han sido al menos estas primeras definiciones tuyas de la experiencia que tuviste el primer domingo de febrero pasado. Eh, bueno, las experiencias, obviamente, yo ya como sabía lo que iba a hacer, porque hablé mucho con mis entrenadores, mucha gente con la que ya la había nadado, y obviamente es una carrera dura. Y yo a la carrera pasé como por todo en esa carrera, todas las experiencias que pude haber tenido, las tuve ahí, o sea, todas las emociones. Eh, pero es una experiencia hermosa, lo que más me gusta porque se disfruta, porque el recorrido es único, o sea, pasas por lugares que si vos te das cuenta de dónde estás y estás más o menos consciente mientras estás nadando, es algo re lindo, una carrera re linda que yo la verdad la disfruté y voy a seguir haciendo hasta que mi cuerpo, porque la verdad que fue una experiencia súper linda la del corte. Los días previos y bueno, durante también, todo fue una experiencia muy linda. Yo te voy a dar, José, la palabra para que empieces a instalar con Aquiles, pero quería preguntarte, Tommy, ¿cómo fue, digamos, respecto de la alimentación, que es lo que vamos a hablar hoy mayormente? ¿Quién fue el que te dio las pautas? Eh, ¿A cuántas personas o cuántos nadadores te escuchaste? ¿A quién le hiciste caso? ¿Qué fue lo que te pasó en el río? Contanos de eso. Bueno, yo estuve con un nutricionista los meses, 2 meses antes, un mes antes, también nutricionista que me ayudó para esta carrera. Y igual yo en esta carrera tuve una descompostura a la mitad más o menos, pero ahí me ayudó mi entrenador, el que me acompañó, estaba conmigo en el bote, mi guía, ya había nadado 2 veces la coronda, entonces más o menos sabía las sensaciones. Y como que gracias a él, por haber nadado, pude recuperarme de esa descompostura. Tomar como agua, eh, agua con un poco de sal para recuperarme, estaba mal. Y, y bueno, como en base a eso, o sea, una dieta especial que era comer mucha fruta los días previos, mucha proteína, que yo de proteína comía carne, pollo, pescado, y después muchos carbohidratos, que yo como carbohidratos no comía fideos, yo comía papa, zapallito, eh, todo eso de naranja, esos. Y déjame que te interrumpa, porque te quiero preguntar algo. ¿Vos crees que la descompostura se dio producto de tu alimentación o producto del... Porque hubo muchas variables ese día. Tu alimentación, la primera vez que nadabas la Santa Fe Corondo. Otra es el calor, la temperatura del agua, ¿sí? La otra, el río. Tal vez tomaste agua del río y eso fue lo que te desequilibró. ¿A qué vos le atribuís la descompostura en plena competencia? Sí, fue más que nada, bueno, un suplemento que tomé en la carrera y después, bueno, el calor, obviamente, porque yo cuando me descompuse fue en el vado, que en esa parte fue cuando el agua estaba como 32, 33 grados. Fue como un poco de las dos. Bien. Y
no voy a gastar las preguntas que tengo, todo en términos de lo que fue tu cabeza en ese momento, porque cuando estamos hablando de que vos tuviste tu primera descompostura en el VADA, estábamos alrededor de las 2 horas de carrera y nadaste 10 horas y Sí, 4 ahí minutos. Entonces le voy a dar la palabra, le voy a dejar a José que charle un ratito con Aquiles y después retomamos ese tramo de la carrera tan importante para vos. José. dale, dale, Diego. Bueno, Aquiles me toca a mí, casi lo conozco a la perfección porque estamos tan cercanos y porque uno lo ve como uno de los nuestros, ¿no? Por ser Casi santafesino, vecino. galvense. Y la verdad que siempre es un placer hablar con Aquiles. Primero, cortita y al pie. ¿Cuántas ediciones? ¿Cuál fue la primera, Aquiles? La primera fue en 2014, tenía 19 años y bueno, la última fue la séptima. Pero para ser sincero, primero tendrían que haber sido alrededor de 10. Tuvimos muchas pausas entre medio y después tengo 4 maratones más hechas solo como entrenamiento que yo siempre en mi cabeza al momento de largar la carrera están. Más allá que la competencia es otra cosa, es totalmente distinto, pero el recorrido lo hice al menos 10 veces, así que ya tengo... Hay veces, yo siempre digo que hay veces que está bueno conocer todo y hay veces que es mejor ir ahí crudo sin saber dónde estás, sin saber nada, porque cuando las cosas se ponen difíciles, saber dónde estás a veces no está bueno. Claro, Más que todo claro. cuando estás lejos. Claro, sí, es verdad. Eh, te quiero consultar, ¿qué cambió, cómo te alimentabas allá en esa primera edición? Después viajaste por el mundo, debes haber charlado con un montón de entrenadores, estás cursando la carrera de nutricionista, ya te voy a preguntar también por eso. ¿Y qué cambió de esa primera alimentación a esta de la última del 2 de febrero? ¿Qué es lo que fuiste, cómo te alimentabas en esa primera y cómo fuiste cambiando tu alimentación aquí? Bueno, en realidad lo voy a arrancar un poquito antes de mi primera edición, de mi primer Vale. maratón. A ver, veníamos de carreras de no más de 4 horas, 5 horas había hecho en el selectivo. El año que yo decido, en 2013, que decido, bueno, para el 2014 me preparo para Santa Fe Coronda, nos pusimos en contacto con Leonardo Ferrareto, nutricionista de Rosario, ahí colega de Beto Larcón, que muchos lo deben conocer. Y bueno, él nos presentamos y enseguida él me dice, nunca le hice la nutrición o la preparación nutritiva a un nadador de agua abierta de una magnitud de una Santa Fe Coronda. Así que esto va a ser un aprendizaje mutuo donde tenemos que trabajar a la par. Vos me tenés que decir qué sentís, cómo te sentiste, qué se puede mejorar, qué no, qué fue cómodo comer, qué no. Entonces arrancamos ahí con todas las carreras que tuve durante el año y sumado también a lo que fue mi primer Santa Fe Coronda de verdad, o sea, la primera prueba de fuego en octubre de 2013 con el agua a 19 grados. Hice una Santa Fe Coronda solo, completo, fue un reto importante y bueno, ese día probamos una alimentación cada media hora, la cual al llegar a las 5 o 6 horas de nado, esa media hora se volvió una eternidad. Cada media hora eran 10 horas en la cabeza. Pero bueno, se terminó, se logró, llegué en 9 horas y 10 o 15 minutos, no me acuerdo bien ahora. Tiro esto como dato, me acuerdo me recibe mi mamá en la costa de Coronda y me pregunta qué tal fue, cómo lo sentí y lo único que le dije fue si esto te lo obligan a hacer, eh, no, no, no llegás, no llegás. Claramente hay algo que nos mueve en todo esto. Y bueno, vuelvo a la oficina de Nutri y digo, mira, no va así, hay que modificar algunas cosas y bueno, salió el plan que lo usé en el selectivo que me dio muy buen resultado. El plan ese lo llevé a Santa Fe Coronda donde me dio muy buen resultado
y bueno, terminamos alimentando, la conclusión llegamos a 15 minutos, cada 15 minutos. Por ahí la primera alimentación comienza a la media hora, que ahí no hay problema, es para organizar un poco también el pelotón y todo ese tema, es mejor dejar pasar un poquito más, que se acomode un poco todo, porque en los primeros minutos es todo un caos, botes que se cruzan, nadadores por cualquier lado. Eso también es importante al momento de la alimentación, una posición cómoda, poder alimentar tranquilo, poder. Un punto que lo aprendí con el pasar de las carreras, poder hidratar yo hago todas las alimentaciones en botellita de medio litro, pero con la mitad del contenido, con 250, 300 mililitros, dependiendo de la temperatura. Y lo clave es tragar todo, que no quede nada. Esa es la gran clave que uno lo va aprendiendo con el pasar de las carreras. Eh, y bueno, ahí Diego, no te estamos encontramos. escuchando. No te No te escuchamos, estamos digo. escuchando. Me parecía que estaba Sí. hablando. Estabas hablando, pero no salió nada. ¿No? No, Fíjate si no muteaste el teléfono. Te perdimos. Bueno, mientras bueno, vos seguimos recuperás, yo nosotros. Sí, porque sigo con Aquiles. Cuando recién Tommy hablaba del vado, vos arrugaste la cara, revoleaste los ojos. ¿Por qué eso? Y porque tuvimos dos, yo creo que Tommy me va a dar la razón, tuvimos dos puntos claves. eh, me estoy escuchando en el retorno, a ver, ahí está, Sí, ahora se acomodó. dale. La primera fue a la altura del puerto de Santa Fe, que Sí. se sintió habrán sido 200, 300 metros, que yo creo que habrá estado en 35 grados el agua, que yo cuando paso nadando por ahí digo, ay papá, íbamos 40 minutos de carrera, paso por ahí, siento el agua caliente que te quemaba los pies, digo, upa, esto va a estar difícil, va a ser un día largo. Y bueno, pasamos eso y después todo lo que fue desde el balneario de Santo Tomé hasta pasado el puente carretero, era un sauna. Esa parte fue terrible también, muy caliente y durante mucho tiempo, porque yo creo que casi no sé por ahí tomar dimensión de la distancia, ¿no? Pero yo creo que alrededor de 1 kilómetro o Fue capaz mucho. que un poquito más tuvimos el agua muy caliente. Después se acomodó un poco, pero en ese momento fue cuando se quiebra el pelotón, donde se complicó todo, donde caímos todos. Y bueno, ahí es donde empieza a valer la buena hidratación, la buena alimentación, por ahí esas sorpresas. Me pasó también, lo cuento como experiencia, el año pasado en Capri Nápoles, a las 2 horas y media, 3 de carrera, también nos cruzamos con un lugar donde el agua estaba arriba de 30 grados y así tuvimos que ir durante 2 o 3 horas. Así que esas cosas te sorprenden y hay que estar preparado para lo que venga. y me escuchan, Diego, recuperaste. Sí, ¿me escuchan? Ahora Sí, sí, sí. sí, Diego. sí. Dale. Bueno, ya que hay que estar preparado para lo que venga, yo creo que Tommy le hizo honor digamos, a ese estado de ánimo de estar preparado para lo que venga. Quiero retomar, Tommy, ¿qué pasó en tu cabeza en ese momento? A ver, se me ocurren preguntarte muchas cosas. Desde cuántas veces pensaste en abandonar, si pensaste, si no pensaste, si dijiste llego hasta Coronda, ¿cómo funcionó el equilibrio entre tu cuerpo descompuesto y tu cabeza trabajando a full? No, yo ahí, bueno, yo me acuerdo que estaba re perdido, yo no tenía ni idea de dónde estaba, en qué parte, o sea, estaba perdidísimo, porque estaba como mareado y sí, pensé en abandonar ahí nomás, dije, bueno, ya está, abandono, lo hago el año que viene, o sea, como que yo estaba negado. Y me frené, me acuerdo, ahí en el vado, me acuerdo que había pasado un puente, tengo esa imagen de haber estado pasando el puente, muriéndome, y, y no, y ahí me acuerdo que me saco el gorro, las antiparras, todo, estaba así sin nada, flotando, y le digo a mi entrenador que estaba ahí como guía,
Le digo, ya está, el año que viene, le digo, ya está. Estaba como enojado, viste, como que me caían lágrimas, todo. Estaba toda la sensación junta. Y mi entrenador agarra y dice, no, no, dale, dale, dale. Ya estamos acá, ya estamos en el baile, bailemos, me voy a decir, qué sé yo. Vaya, pongo las antiparras, tiro el gorro y digo, bueno, bueno, y sigo así como tirando la brazada y de a poco me empecé a sentir bien y empecé a ir hablando con el entrenador, le decía, che, me siento mejor, entonces así fuimos y me empecé a sentir bien, pero ahí estuvo, de esa parte estuvo duro Claro. la cabeza. Fue como empezar a hacer pequeñas maratones, sabiendo que lo importante era poder ganar otra vez ese equilibrio físico que en este caso, gracias a tu entrenador que nos dijiste que habían nadado 2 veces la Santa Fe Coronda, fíjate vos lo que es la importancia de llevar a alguien que realmente sepa cómo piensa un nadador y cuándo descubrir ese momento tan pero tan flojo mentalmente como para realmente ser una ayuda psicológica tremenda como fue para vos, ¿no? ¿Quién fue tu Sí, no, entrenador, Tommy? Sí, no. Mati Aguirre, Matías. Pero no, sí, me reayudó y no solo en esa parte, sino en las hidrataciones, que fue como te dije antes, yo me había descompuesto, él agarró, estaba mi familia, estaba mi hermano, y con mi hermano y mis papás, como que mi entrenador los llama, se logra comunicar del bote y le dice, descompuso, hay que empezar a tomar agua con sal, porque en el bote no habíamos llevado agua, una botella de agua, ponerle así fría, o tantas, para tratarme, con sal o esas cosas, habíamos llevado como lo que yo iba a tomar. Y entonces, bueno, mi entrenador se logra comunicar y el bote, en una parte de la carrera, se fue a la costa, buscó la botella de agua, volvió conmigo y ahí empecé a tomar agua. Después, los días previos también, mi entrenador me ayudaba un toque con la comida, me decía come mucho, porque si no después no va a llegar, no va a llegar, qué sé yo. Así que, sí, no, me sirvió la experiencia que él tenía con esta carrera. Te sirvió la auténtica receta de la abuela, agua con sal. Terminaste Sí, tomando. y agua muy fría. Estaba Uh-huh. como con un golpe de calor, no, no sé, pero sí me sirvió. Escucha, Tommy, ¿qué producto concretamente, cuál es la marca? ¿Qué producto tomaste? Sobre todo porque hay mucha gente que está queriendo, ¿viste? O decir, bueno, yo, Sí, por ejemplo, para el 10K de hoy, me dijeron tenés que tomar un gel o 2 geles. Y yo no tengo, qué sé yo, fui a un negocio y había como 10 marcas, pero en términos, digamos, a vos, concretamente, en la Coronda, ¿qué producto tomaste? Bueno, el que tomé, que me hizo mal, fue el Total Magnesiano, que no es malo, pero sí es malo como yo lo tomé, que fue durante la carrera. O sea, yo lo tomo, es más, yo lo sigo tomando el día de hoy, pero yo lo tomo antes de irme a dormir. Pero bueno, ahí en la dieta con mi nutricionista habíamos visto eso y bueno, pero también fue como un error mío porque yo no lo practiqué tanto los días previos. O sea, yo hice una vez un entrenamiento tomándolo, no me pasó nada. Dije, listo, voy con esto. Ese fue el que me hizo mal. Después en otra botella, otra botella, no, otras 20 botellas, había preparado agua con la pastillita de Redoxon, la vitamina, y en otra botella era Power con agua sola, así nomás. Ah, y también me alimentaba con banana y durazno en lata. Che, ¿Qué tomas? Aquiles, y vos hoy, después de tantos años, esto que te preguntaba José, ¿cómo sentís que ha ido evolucionando tu alimentación en el agua, en la competencia? Em, Principalmente creo que la evolución más grande va de la mano en los días previos. Creo que los días previos son una gran clave para el día de la carrera. Y luego también han surgido productos nuevos durante todos estos años que, bueno, al estar también bien asesorado por un nutricionista, eso es importante. Hoy en día, por ejemplo, él habla del power y mala palabra para mí todo lo que sea bebidas industriales como Power, Gatorade, todo eso, porque la composición, tengo la suerte también de estar estudiando nutrición y de haber hecho un curso de nutrición deportiva, que Wow. eso también
te enseña un montón, no solo de lo que tenés que tomar, sino de la composición de las cosas que existen y cómo responde el cuerpo en base a lo que vos ingerís, no solo la calidad y la cantidad, sino también en las concentraciones con las que las digerís. No es lo mismo digerir 1 kilo de azúcar así a cucharadas que tomar 1 litro de agua, por ejemplo, para poner un ejemplo, no es lo que se usa, ¿no? Pero no es lo mismo tomar 1 litro de agua con 60% 30% de solución de azúcar adentro del agua. Ujú. Ingerís azúcar igual, pero al organismo entra vía libre, o sea, no, en Claro. cambio, no sé si me logro explicar. Bueno, sí, los que sabemos algo entendemos, o por lo menos que Eh, hemos básica, esas. básicamente, no hay mucha ciencia en todo esto. Acá la alimentación para un deportista del calibre nuestro, donde llevamos el cuerpo a un extremo increíble, y lo llevamos al extremo durante 6 horas, no es que estamos 15 minutos en un extremo. No, lo tenemos un día entero sufriendo ahí, porque para el organismo, nosotros por ahí de alguna manera lo disfrutamos, pero el organismo es 8 horas de estrés, de un Sí. estrés altísimo que el cuerpo no está acostumbrado a soportar y hay que alimentarlo para eso. Entonces, la clave de hoy en día en la alimentación del deporte de alto rendimiento en resistencia es la calidad de los productos, eh, Bien. la velocidad con la que ese producto llega no a la panza, con la velocidad que llega a los músculos, a la sangre. Exactamente. Eh, y después el efecto que causa en el estómago o en los No, intestinos, y, por ejemplo, para el caso para, de los carbohidratos. déjame que te interrumpa acá, porque de la clase de nutrición que nos estás dando surge mucha gente interesada que debe estar diciendo, ¿y este flaco que toma en las Mm, carreras? Contanos, concretamente. uno que me sobró de la semana pasada. Esta marca es italiana, es muy difícil de conseguir en Argentina, lamentablemente, pero bueno, esta marca es una de las mejores que hay en el mundo hoy en día. Para que tomen magnitud, el que sigue el ciclismo es la marca con la que alimenta el equipo Visma, el equipo de Pogachar, por ejemplo, el UAE. Eh, Realmente son buenos, son muy buenos, pero la clave del gel por ahí no es la marca, sino la composición. Hoy en día los geles, la gran mayoría de los de alta calidad son de base de maltodextrina, con una parte de fructosa y glucosa, que eso ayuda a la rápida absorción de las azúcares. La maltodextrina, a diferencia de la glucosa, no genera picos de glucemia. Esto quiere decir que con la glucosa, nosotros consumimos glucosa, tenemos un pico de glucemia, la glucemia quiere decir el azúcar que tenemos en sangre circulando. Esa azúcar es la que llega a los músculos, pero automáticamente cuando tenemos ese pico de glucemia, tenemos un pico de insulina, porque la insulina es contrarreguladora de la glucemia. El cuerpo siempre busca el equilibrio en todo, no solo en la alimentación, sino en todo. La temperatura también. Si vos tenés un pico de glucemia, tenés un pico de insulina. ¿Qué pasa con la insulina? La insulina te consume, hablando rápido, te consume esa glucemia que vos necesitas para tener energía en los músculos. Entonces, después del pico de glucemia viene el pico energético y te vas para el fondo como una bolsa de arena. Eso es lo que se evita con la maltodextrina, por ejemplo. La maltodextrina tiene la misma velocidad de absorción que la glucosa, o similar, pero te genera una meseta en los niveles de glucemia en el cuerpo. Entonces tenés durante 30 a 45 minutos un nivel de glucemia estable. Eso es buenísimo para nuestra disciplina porque estamos 8, 7, 8, 6, 10 horas Déjame, compitiendo. déjame preguntarte esto, José, con las disculpas del caso de que yo estoy muy No, entusiasmado no. con las preguntas. Eh, van a venir más de 20 nadadores a nadar la premaratón el 11 de octubre. Vos dijiste hace unos minutos atrás que tu primer entrenamiento fue en octubre del 2013, si no me equivoco, y que el agua estaba a 19 grados. ¿Qué cambia, Aquiles,
te lo pregunto a vos, que nadaste muchísimas veces en el frío, ¿qué cambia Aquiles en la alimentación cuando, por ejemplo, para estos 20 nadadores, qué van a tener que tener en cuenta que se van a encontrar el 11 de octubre con el agua, y yo te diría en esa temperatura? Sí, probablemente. Si tienen suerte, por arriba ahí justito de los 20, pero probablemente esté debajo de los 20. Eh, bueno, en realidad para el frío tampoco hay mucha ciencia. Yo después de 8 lagos San Juan, 2 hipotermias y, y bueno, muchas situaciones dentro de la carrera. Mm, eh, Mi conclusión en el frío es, primero, que no hay que caer en la tentación de tomar cosas calientes. mira, Hay que acordarse que el cuerpo ya tiene sus sistemas de contrarregulación y de equilibrio térmico. Entonces, cuando el agua está fría, el cuerpo se pone en una posición donde la diferencia entre el exterior y el interior del cuerpo es lo más cercano posible. qué va. Entonces, si nosotros empezamos a sentir frío, la sensación de frío y ese temblor que ojalá no lleguen a tener ese temblor, creo que tienen la posibilidad de nadar con el traje. No debería haber problema con el traje, pero bueno, en el caso que sientan frío, eh, yo lo he comprobado en mi primer lago San Juan, donde apenas tomé el té caliente, caí y empecé a temblar como un loco. No fue una buena experiencia y después me quedó en la cabeza y lo hablé con mi nutricionista y me hablaba de esto y lo volví a probar años después en la pileta de mi casa haciendo la adaptación para Canadá. Probé tomar para sacarme la duda y me pasó lo mismo. Cayó la Mm, temperatura de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque a ingerir una bebida caliente, estamos hablando de algo a 60, 70 grados, un té ya que hiciste a las 5 de la mañana y son las 2, 3 de la tarde. eh, Vos tomás eso y en ese instante adentro de tu cuerpo pasás de 35, 36 grados, que es la temperatura aproximada que se tiene en esa temperatura de agua por estar expuesto al frío, pasás a tener 60 grados. Entonces, eso arma un desequilibrio en el cuerpo que rompe con todo y la señal que le manda al cerebro, que lamentablemente no tenemos el número de teléfono del cerebro durante la carrera, eso lo hace todo solito. No podemos decirle, loco, mirá que te voy a tirar algo caliente, no te asustes. No, la señal que llega al cerebro es, afuera está a 30 grados menos que acá, loco. Nos estamos cagando de frío. Esa es la señal que te manda el cuerpo. Entonces, el cerebro, ¿qué señal le manda a los músculos? Empiezan a temblar porque afuera hace frío. Cuando pasa eso, todo ese desequilibrio que te genera, terminas arriba del bote con una frazadita y se termina la carrera. Mi muy bien. recomendación fría es tomar todo a temperatura ambiente. Lo ideal es la temperatura ambiente porque si el agua está a 19 grados, afuera va a estar a 20, o sea, no va a haber gran diferencia en Argentina en esta época. Eh, y bueno, después la ventaja que tiene el agua fría es que se pueden concentrar un poquito más las hidrataciones. ¿A qué voy con esto? Se puede consumir menos cantidad de agua, pero no mucho menos. A diferencia del calor, una hidratación que serían alrededor de 250 centímetros cúbicos a 300 centímetros cúbicos, en agua fría la puedes llevar a 200 centímetros cúbicos. Por ejemplo, un gel dentro de 200 centímetros cúbicos de agua. Por ejemplo, Santa Fe Coronda 2025, que tuvimos temperaturas extremas, yo me preparé todas las hidrataciones con 400 centímetros cúbicos. Tomé 15 litros de bebida en 9 horas. Pero bueno, fueron condiciones extremas y así todo. Tommy me va a dar la razón también porque debió haber terminado igual. Quedamos durante una semana arrastrándonos por la vida. No fue que estábamos cansados. Fue tremendo. Eh, José, como para ir No, redondeando. lo escuchaba y les hago la última a los dos porque hablaste en un momento, Aquiles, de llevar ese cuerpo casi exhausto a las 6 horas, hablas de que te arrastrás, y Tommy también después de la competencia. ¿Cómo se convive con el dolor a los dos? ¿Se toma algo en la previa?
se toma algo durante la competencia, primero Tommy y después Sí, cierro con Aquiles, la misma para los dos. eso es muy importante, Eh, sí. Que hay mucha sí, gente sí, que, discúlpame, es muy sí, de una. importante esta pregunta porque hay mucha gente que va a sentir dolor, todos van a sentir dolor. Y escucharlo de los nadadores profesionales, qué es lo que hacen, si toman algo o no toman nada, eh, me parece que es importante. Así que a prestar atención en estas respuestas que se vienen. Bueno, a mí lo que me sirvió, el Corona nacional que lo uso hace rato, en carreras así de aguas abiertas, es tomar ibuprofeno. Yo con el ibuprofeno me manejo muy bien. En la ronda, en el durante, tomé tres ibuprofenos eh, durante la carrera. Tomé cada 3 horas, me había puesto a 4 horas. La idea era tomar uno, pero como vi que me empezó a doler mucho todo el cuerpo. Entonces tomé el ibuprofeno. Y después, bueno, cuando salí de la carrera, no tomé más ibuprofeno, pero sí como que me había armado con mi nutricionista un plan para la recuperación, que era todo ahí como a los 15 minutos, para el cuerpo, estoy como vacío, estaba con el líquido que había tomado, entonces para que el cuerpo tenga como algo con que agarrarse para hacer la recuperación. Entonces empecé a tomar proteína, comí fruta a lo loco, frutos secos también a lo loco, eh, pero más que nada para el dolor era ibuprofeno, yo lo manejé con ibuprofeno. Vos aquí, Bueno, yo soy alérgico al ibuprofeno, así que cero ibuprofeno, pero sé que la gran mayoría de los nadadores toman ibuprofeno. Yo lamentablemente tengo que superarlo con un poquito de paracetamol, que lo empecé a hacer no hace mucho, lo del paracetamol nunca fui muy partidario de eso, pero bueno, ahora que empiezan a llegar los años tuve que desistir y empezar a consumir algo porque ya eran otras sensaciones. Pero algo muy importante para el dolor, fuera de los medicamentos de farmacia, es la cafeína. Es muy importante la cafeína. Eh, Probablemente hay muchos nutricionistas y muchos médicos que están muy en contra de la cafeína en el deporte porque va de la mano con la deshidratación, pero si estamos bien hidratados para la carrera, porque la hidratación es clave, ¿por qué no tomar cafeína? Si total estamos cubriendo esa deshidratación extra por la cafeína con la hidratación que estamos consumiendo. Entonces, la cafeína, básicamente hablando casi vulgar, es un inhibidor de la sensación de fatiga. Eh, Supongamos que este es el aparatito que te manda la señal del cansancio, la cafeína hace esto y no le deja salir la señal y anula todo. Entonces, además de que es un activador del sistema nervioso central, lo vemos cuando tomas café a la mañana que te despierta y todo eso. muy bien. Entonces, la cafeína es muy importante para el dolor durante, porque te quita el dolor comprobado, muy comprobado por mí y por muchos más Me, del me, ambiente. Y bueno, después la recuperación, para el que se estuvo cuidando 6 meses antes de la carrera, la recuperación es toda alegría, hay que comer todo lo que entre. Esa es la parte linda. Che, no, la verdad que veo que van 46 minutos de vivo y para tener, yo creo que vale la pena, a mí esto me encanta, podría Totalmente. estar durante mucho tiempo, pero vale la pena tener estas definiciones de Aquiles como la que dio recién, que se acercan encima no solamente a la experiencia que ha tenido un nadador, sino ya a lo que roza lo profesional, porque él está a punto de recibirse como nutricionista. Quiero hacerle la última pregunta, si me dejas, José, a los dos, porque llega un momento en la carrera en la cual el líquido no es suficiente y uno se quiere comer un sándwich de jamón y queso así porque tiene el estómago que durante 6 o 7 horas le dio líquido y le dio líquido y le dio geles. ¿Qué, digamos, ustedes se dieron alguna vez o se dan la oportunidad de comer algo sólido durante el transcurso de la prueba? ¿Tommy? Yo en mi caso sí, que fue el durazno y la banana, pero no, nunca más de eso. Solamente En fruta. mi caso es, por ejemplo, una banana a las 4 horas y media y después si la carrera dura más de 6 horas,
creo que a las 7 horas y pico tengo otra banana, pero eh, es simplemente eso. Y después, bueno, tengo mechado ahí las hidrataciones con proteína, también cumplen la función en el estómago de ocupar espacio. Porque el problema del líquido en el estómago es que de tanto líquido el estómago al estar en horizontal empieza a complicarse la digestión y todo. Hay que meterles cosas que ocupen lugar, que absorban ese líquido. Yo he probado de todo, con mi nutricionista hemos probado almendras, hemos probado eh, hacer las bolitas de avena con chocolate y coco, hemos probado sanguchitos de pan y queso, y lamentablemente nuestra disciplina tiene lo jodido de que tenés que masticar por el mismo lugar por donde respirás adentro del agua. Entonces, y no está bueno tragar agua del río Coronda, menos mezclarlo con comida y menos a las 4 horas de carrera que te queda la mitad de la carrera. Y yo Eh, estaba pensando, y ya le voy a dar la palabra a José para que nos empecemos a despedir, estaba pensando si la descompostura de Tommy no habrá sido porque se clavó un Fernet en el medio del vado del cordobés. eh, Y a mí me han dicho que en la antigüedad le daban unos champán para que se calmen a los nadadores allá por el año 60. No sé si será Para verdad, vos. Es pero bueno, incomprobable. Bueno, es probable, sí, sí. José, ahora les voy a pedir a los tres, sobre todo a los dos nadadores, hay mucha gente que nos está siguiendo en el vivo, que los ve después en diferido, se cuelgan de nuestra página, de nuestras redes sociales. Un mensaje sobre todo como nadadores para todos estos colegas, como yo los denomino, que van a cumplir un sueño como es nadar la Santa Fe Coronda. Pero bueno, quisiera empezar por José para que vos digas unas palabras y te despidas. Bueno, invitarlos, toda la información en www.santafecoronda.com, allí está toda la información y bueno, y esperarlos. La ansiedad que ellos tienen por los aficionados por estar acá es la misma que nosotros estamos esperando, estamos en esa cuenta regresiva, nos queda un mes nada más, o pasó ya menos de un mes para lo que es la preprueba, ellos que tienen que cumplir las 4 horas, que es uno de los requisitos obligatorios, y después, bueno, será la gran fiesta, que se está preparando como se la merecen los aficionados para que se sientan como Aquiles y como Tomás, que ellos saben y pueden dar fe de lo que significa la Santa Fe Coronda y este sueño tan lindo. Bueno, vamos con Tommy, el gurrumín del grupo, con su debut en febrero. A ver, Tommy, un gran consejo o tus palabras finales para tus colegas que se van a aventurar al Río Coronda en noviembre, diciembre y febrero próximo. no, bueno, que la disfruten, que la primera vez creo que es la más linda porque es como que no conoces nada, de un cumpleaños, todo nuevo. Así que lo disfruten porque es una carrera como única, es muy, muy linda, así que eso, que la disfruten. Bueno, Aquiles, Bueno, no mucho más de lo que dijo Tommy. Claramente la primera es la que más se disfruta. Yo me acuerdo de mi primer Santa Fe Coronda en el desayuno, un tal Damián Blau que se me sienta al lado, me golpea la espalda y me dice, tranquilo, Aquilito, relájate, disfruta esta porque las otras no se disfrutan más. Y yo lo miro y digo, ¿qué dice este tarado? A mí, ¿Cómo va a a mí disfrutar nadar 9 horas? pero con vos me lo hiciste a mí. Claro, claro. Porque no estaba, Eh, y tengo bueno, obviamente, dentro de toda la presión que van a tener, porque salvando las distancias, más allá de que no sea una competencia, es más un desafío en este caso. La presión de llegar está, que, que agarren esa presión y la transformen en energía y no consuman, no gasten vida en el estrés. Yo lo puedo decir ahora después de 50 carreras y que ya es otra la sensación que tengo al momento de largar, pero es real. Y bueno, respecto a lo nutricional, yo soy muy partidario de que primero está la salud.
piensen la hidratación más y la alimentación de la carrera más en la salud, en un cuerpo sano que en el rendimiento. Tengan en cuenta que un cuerpo sano, un cuerpo donde tiene todos los nutrientes como corresponde, va a rendir más que un cuerpo un cuerpo que está alimentado para tratar de ser más de lo que puede ser. Creo que por ahí va el tema y bueno, ojalá que todos puedan completarla, que todos puedan llegar sanos, contentos y bueno, después que puedan festejar todos juntos una linda maratón y aprovecho también para felicitarlo a Diego, a todo tu equipo, porque también es un desafío para ustedes, más allá de que no son los 30 locos o 25 locos que largamos siempre, pero tienen muchos más. Encontraron muchos más locos en el mundo que quieren hacer esto y bueno, es una linda oportunidad para todos que puedan ver y puedan disfrutar lo que es una Santa Fe Coronda, porque realmente yo que he corrido muchas carreras y en distintos lugares del mundo, tiene algo que en otros lugares no hay, así que disfruten de eso, ojalá que la gente acompañe y que pueda este año haber 5 o 4 fiestas en el río, que sea todo fantástico como es nuestra carrera. Bueno, muchas gracias. Estaba pensando que siendo Aquiles, y por tercera vez lo digo, un cuasi profesional de la nutrición, deja un mensaje muy importante que es, por supuesto, hacerse asesorar por un médico, ¿no? Al momento está bueno esto de escuchar a los nadadores, sacar lo que uno cree que le puede servir, aprender de las experiencias, tomar lo que cree que es positivo, pero siempre en el último eslabón de la cadena está el profesional, que es el que en realidad es el que sabe, es el que estudió y es el que nos puede asesorar. Y yo creo que este vivo sirvió para unir esos dos mundos, el mundo del profesional que sabe, que entiende, y el mundo del nadador de aguas abiertas, que es el que aporta la experiencia, ¿no? Que es el que va al campo, el que se tira y hace miles y miles de brazadas y que está en condiciones dignas de contar cuál ha sido, cómo le ha respondido su cuerpo y cómo le ha respondido su mente, como lo hicieron hoy Tommy y como lo hizo también Aquiles. Así que, muchachos, un gran abrazo, me encantó este vivo, la verdad que ha sido muy, pero muy positivo lo que ustedes han contado y hoy no va a haber este concurso, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo podría hacer una pregunta así: ¿cuántas horas nadó el Tommy en su maratón Santa Fe Coronda? Un poco me van a contestar, así que la vamos a dejar para el domingo de la semana que viene. Yo me despido, les agradezco muchísimo, José, Tommy, Aquiles, y sobre todo a todo mi equipo que me ha hecho el aguante hoy de estar acá a la medianoche y haber hecho todas las pruebas para que quedemos tranquilos que va a salir en un gran vivo. Así que bueno, desde Europa los saludo, les deseo que terminen muy bien el domingo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chau, chicos. Nos Chau. vemos. Excelente, Chao, gracias Tommy. Diego. Nos vemos. Chau, Aquiles. Nos vemos. Gracias.